Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos en nuestra cita de cada semana con una invitada para analizar con ella un tema de actualidad. Con la venia de ella, que es especialista en enfermedades infecciosas, y con la venia de ustedes los televidentes, pues me voy a retirar este tapabocas simplemente por calidad del sonido, para que me puedan escuchar un poco mejor. Y habrá entonces tiempo al final del programa de volvérnoslo a poner. María Angélica Maya, es un gusto tenerla por aquí, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Especialista, les decía, en enfermedades infecciosas, ha estado durante todo este tiempo de la pandemia al lado de este problema, y hoy hemos querido volverla a invitar aquí a Teleantioquia para darle un vistazo a en qué va todo esto del COVID-19 en nuestro departamento y en nuestra ciudad, porque ustedes saben, han escuchado seguramente decir que se está presupuestando que por allá a finales de este mes de septiembre o tal vez en octubre podría haber un cuarto pico, y por eso queremos mirar entonces en qué estamos. ¿En qué estamos? Estamos en un periodo donde las variantes que están circulando en nuestro territorio han circulado por varios meses, mucha gente se ha infectado, mucha gente se ha vacunado y hemos logrado tener una cantidad de personas que tenemos inmunidad o que tienen inmunidad a partir de infección previa o de vacuna, y eso hace que por lo menos para las variantes que son más prevalentes en el territorio en este momento haya mucha gente que pueda defenderse, y eso hace que haya una disminución en hospitalización, en ingreso a UCI y número de casos sintomáticos. Eso no quiere decir que la pandemia se acabó, para nada. Todavía seguimos teniendo casos y estamos experimentando introducción en el territorio de nuevas variantes que pueden dar origen, como usted ya lo venía diciendo, a una nueva ola de casos. Explicámosle un poquito a la gente en aras de la claridad lo de las variantes. ¿Qué son exactamente las variantes en esto para que los televidentes nos entiendan mejor? Bueno, una forma muy sencilla de explicarlo es que todos somos humanos y somos humanos. O sea, ninguno aquí es de otra especie diferente. Pero hay unos de una familia y otros de otra familia, y usted ha visto que los de cierta familia se parecen y los de la otra familia se parecen también entre ellos. Cuando uno los ve, sabe que son humanos, ¿cierto? Pero son de familias diferentes. Lo mismo pasa con el virus. Sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, no cambia. Pero hay familias diferentes de SARS-CoV-2. Y esas familias, algunas son como común y corriente, no tienen como nada de novedoso, y hay otras que sí tienen cosas como muy especiales. Y la cosa más especial es que vemos que hay algunas familias de este virus que tienen mayor posibilidad de transmitirse de un humano a otro. Entonces, a esas que tienen ese interés se les ha dado el nombre de variantes de interés, y hay otras que ya se ha acumulado suficiente información para saber que definitivamente sí se transmiten más, son más transmisibles de un humano a otro, y se les ha puesto el nombre de variantes de preocupación. Entre esas variantes de preocupación hemos oído hablar de una que se llama alfa, otra que se llama gamma, otra que se llama delta, y ahora recientemente, gracias al trabajo del Instituto Nacional de Salud y la red que hace secuenciación en Colombia, se logró describir una variante que circulaba en nuestro territorio y se le hizo toda la descripción, y la Organización Mundial de la Salud le puso el nombre de MU. Es como si en un barrio entonces, en varias casas, existiera una de esas variantes como parte de una familia, y como en todos los barrios, hay unos que hacen más bulla que otros, hay otros que son más agresivos que otros, hay otros que son más queridos que otros. Y la gente lo empieza a conocer. Ajá. Y dice, vea, los de esta casa Sí. son los de la parranda, los Sí. de esta casa son muy trabajadores, y les empiezan a dar esas características. Lo mismo está pasando con las diferentes familias del SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo, ustedes por ejemplo, cuando le hablan a uno de Delta? Que es que Delta se pasa más rápido de una persona a otra, por decirlo así, o sea, se multiplica más rápido, pero no necesariamente tiene, digamos, las condiciones de agresividad de la familia que podría estar al lado. No, se multiplica, se multiplica o enferma, parece ser que igual que las otras, Sí. pero se transmite mucho más fácil. Entonces, tiene cambios en su conformación que hace que se pegue muy bien a donde se tiene que pegar, en la vía respiratoria. Facilito se pega. Entonces, como decían las mamás de uno, ay, cuando yo era chiquita había varicela, pues ya casi no se ve, también había sarampión,
paperas, y cuando una persona le daba paperas en la casa, todos terminaban con paperas, ¿cierto? Porque es un virus muy, muy contagioso. Bueno, en la perspectiva de ese cuarto pico del que se está hablando, los problemas recientes en relación con la vacunación, porque no había dosis, pues ya para este final de septiembre, ya el ministerio dijo que están llegando. ¿Cómo van a influir en ese cuarto pico esa pausita, esa falta de dosis y de haber seguido, digamos, juiciosos con la vacunación como venía? El hecho de que hayamos tenido que, pues, como lentecer la vacunación afecta negativamente. Mientras más personas estén vacunadas en un momento dado, más personas van a tener defensas contra SARS-CoV-2 y contra estas familias de las que estamos hablando, y eso va a hacer que menos personas ingresen a hospitalización o que mueran por COVID-19. Entonces, efectivamente, estas personas que dejamos de poner primeras dosis estas 2 semanas, pues podría afectar negativamente. Ahí llevamos, digamos, dos factores en lo que estamos hablando, en ese famoso cuarto pico. Hemos hablado de las variantes, hemos hablado del problema de la vacunación, podríamos meter también ahí como otra circunstancia las personas que no se quieren vacunar y la misma indisciplina. ¿Todo eso también está jugando? Y ahora estamos en una realidad muy diferente de la que hablábamos hace unos meses. En este momento tenemos más movilidad, menos mascarilla. Ustedes saben que pues en otros países más, pero aquí también mucha gente dice, pues yo ya me vacuné, ¿por qué tengo que seguir utilizando mascarilla? Eso, digamos, desde lo comportamental, una falsa seguridad de que la pandemia se ha ido, es lo tercero. O sea, esto desde la comportamental influye negativamente. Mientras más nos movamos, más reuniones hagamos, pues más posibilidad damos a esas variantes nuevas de que se transmiten. Y desde lo de vacunas, tenemos el problema de la escasez de vacunas, que Colombia no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. La producción de vacunas no da abasto con la cantidad de personas que hay que vacunar en este momento en la tierra. Y el hecho de que hay personas que definitivamente por susto, por desinformación, por muchos mitos, pues no se quieren vacunar. Todo eso influye en que podamos tener una cuarta ola. Sí ha sido noticia en las últimas semanas el desmonte de unidades de cuidados intensivos a raíz de la baja en la cantidad de personas que necesitan esta opción. ¿Se llegaría entonces a tener que volver a montar esas camas o cuál es la perspectiva de la que estamos hablando? Vemos lo que está sucediendo en otros países. Vemos, por ejemplo, la situación en Estados Unidos. Mucha movilidad, muy poco uso de mascarilla, lo cual le dio la oportunidad a la variante Delta de infectar a muchas personas en poco tiempo. Ellos hoy en día, en los estados donde menos vacunación hay, y eso hay que pues, dejarlo muy claro, en los estados donde la gente menos se vacunó, tienen ocupación total del sistema de cuidado intensivo. Nosotros lo focalizamos así. En aquellos lugares donde la gente ha sido reacia a vacunarse, podemos tener más casos y, por tanto, más demanda de cuidado intensivo. Ya tendríamos que llegar otra vez a aumentar las camas. No esperamos, digamos, claro, pues que esto es solamente hipótesis, no hay nada que nos pueda decir qué va a pasar en realidad, pero no esperamos una ocupación tan alta como la que se obtuvo en la tercera ola, porque muchas personas, como les digo, ya han avanzado en vacunación y esas personas están protegidas. Entonces, así y con las dosis que han venido llegando más y que mientras más avancemos en vacunación, pues tendremos gente más protegida y pues la proyección es a tener, sí, una cuarta ola, pero ojalá un poco menor en cantidad de personas afectadas que ingresen a UCI o que fallezcan que lo que ocurrió en la ola pasada. Ahí hay un punto clave y es que lo que han reportado las autoridades de salud durante las últimas semanas es que quienes están llegando con la infección pues no les golpea tan duro y que quienes están llegando y se están muriendo, pues quienes se mueren en un porcentaje menor no estaban vacunados. ¿Cómo funciona eso? Sí, si ustedes entraran en este momento a una unidad de cuidado intensivo que atiende COVID-19 y la compararan con lo que veían antes de empezar la vacunación, van a ver que es totalmente diferente las personas que están en esas camitas. Antes de empezar vacunación, nosotros casi toda la unidad de cuidado intensivo la teníamos con personas de edad avanzada, mayores de 60 años. Hoy en día tenemos mucha gente joven y en su mayoría son personas que no se han vacunado.
lo cual quiere decir que la vacunación es altamente efectiva para transmitir, para evitar la forma grave de la enfermedad. Puede que nos hayamos hecho el imaginario de que cuando uno se vacunaba ya nunca más le iba a dar COVID, ¿cierto? Pero eso no era real. Uno cuando se vacuna le disminuye el riesgo. Digamos, yo tenía un riesgo acá de infectarme, un riesgo acá de que si me infectaba me iba a morir por COVID, ¿cierto? Y cuando me vacuno ese riesgo se baja mucho, ¿cierto? Pero sigue habiendo un riesgo. Sigue habiendo un riesgo de infectarme, sigue habiendo un riesgo de que de pronto esa infección se me complique y eso no lo podemos desaparecer del todo. El riesgo está ahí todavía latente. Permítame, hacemos una pausa a esta hora con la que tenemos que cumplir y ya seguimos hablando de cuarto pico de la pandemia de COVID-19. Ya seguimos. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir que el mundo está en una meseta en este tema de la COVID-19 y dio estas cifras. 4.4 a 4.5 millones de contagios por día. En eso está hoy el planeta. 4.4 millones a 4.5 y de 72.000 a 78.000 muertes por día. O sea, eso va en consonancia de lo que estamos diciendo, que la pandemia está ahí, que a pesar de la falsa sensación de seguridad y lo que puede significar pensar en ese sentido por la vacuna, pues el mundo entero está todavía en un riesgo. Pero digamos que los riesgos para el mundo entero en este momento no son iguales. Varían dependiendo del territorio. Antes de la vacunación todos estábamos en el mismo riesgo, Ajá. Todos en el mismo plato. Hoy en día no. Tenemos países que han avanzado altamente en vacunación, cuya población está más protegida, y dentro de ese país tienen mayor riesgo los que no se han vacunado, menos riesgo los que ya están vacunados. Tenemos países con muy pobre nivel de vacunación, un continente entero como África que no ha logrado aumentar sus cifras de vacunación. En África se calcula que aproximadamente el 1.5 o 2% de la población africana está vacunada. Son esos sitios donde menos vacunación hay y una alta movilidad de personas, un riesgo para el planeta entero. O sea, aquí en esto también se refleja lo que es la realidad del mundo, la geopolítica, si se quiere. Total. O sea, las diferencias entre países ricos, países pobres, Sí. países ricos acaparando, países pobres todavía desesperados. El Instituto Nacional de Salud acaba de decir que el 89% más o menos de la población ya podría tener una inmunidad por vacunación, por haber tenido la infección. ¿Cómo le parece? Bueno, ellos a finales, en el segundo semestre del año pasado, fueron a 12 ciudades importantes del país y tomaron muestras de sangre. En esas muestras de sangre midieron anticuerpos y miraron cuántas personas habían tenido infección. Puede que si fuesen personas que incluso no supieron que tenían la infección, porque sabemos que la infección asintomática es frecuente. Con eso tenían un basal en esas 12 ciudades de cuánto había en ese momento de personas que habían tenido potencialmente la infección. Y a eso se le corren unos modelos matemáticos para poder inferir cuánto sería pues, ese estimativo al día de hoy. O sea, esa cifra es un cálculo Es un a partir de esos estimado, análisis. sí, señor. Y si esa cifra, digamos que se acercara a la realidad en la perspectiva del famoso cuarto pico, ¿qué significaría? Bueno, eso significa que muchas personas podrían estar protegidas, lo cual nos llevaría a pensar que de pronto no tengamos una ola tan catastrófica como la que tuvimos en la ola anterior, pero significa que todavía hay muchas personas susceptibles, o sea, un 11% de la población todavía susceptible, lo cual para Colombia es un número significativo de personas, y además hay que considerar que de ese 89% que tienen anticuerpos, algunos de esas personas podrían infectarse gravemente. O sea, hay personas que tienen anticuerpos, pero la infección rebasa su capacidad de contener el virus y terminan enfermos y a veces fallecen. Entonces, eso significa que podría irnos mejor en la cuarta ola que lo que nos fue en la tercera, pero significa también que no podemos todavía abandonar las medidas de protección porque
quedan todavía entre nosotros personas muy vulnerables que pueden fallecer por COVID-19 ante una variante más agresiva. Metámonos de psicólogos. ¿Cómo entiende usted, que es infectóloga, que a pesar de todo lo que se dice, todo esto, llevamos 1 año y medio hablando del tema, insistiendo en una cosa, insistiendo en la otra? Mire todo lo que usted ha dicho. ¿Cómo entiende usted que haya gente que todavía tenga ciertas teorías y que tenga oposición a la vacuna, que no se quiera vacunar y que haga campaña en contra de las vacunas? ¿Qué hay en el ser humano en ese sentido? Pues yo no soy experta en eso, pero me imagino que son muchas cosas. De pronto el miedo a asumir una realidad tan difícil como esta, una creencia cultural, de a veces de formas mágicas de entender la enfermedad. En nuestro país todavía pues hay mucha transmisión oral de una forma tradicional de entender la enfermedad, concepciones incluso religiosas. Sabemos que hay cultos que ven esta enfermedad como algo religioso o que tiene que ver pues como con historias de la Biblia. Entonces todas esas concepciones dan origen pues a algunas personas que creen algo diferente. No es adecuado pues irnos contra ellas, sino que tenemos que seguir en ese proceso educativo. Educar es nuestra razón de ser y es lo que debemos continuar haciendo. ¿Qué hay de los niños en relación con este tema? Porque se han hecho algunas investigaciones, se han hecho algunos anuncios en algunos países sobre vacunación de niños. Colombia todavía no ha ido hacia allá. Usted personalmente, por el conocimiento que tiene ya de esta enfermedad y desde la profesión que usted tiene, ¿cómo lo ve? Bueno, esperamos el día en que podamos vacunar a nuestros niños. Las investigaciones de seguridad y efectividad de las vacunas van caminando hacia ese objetivo. Ya tenemos la posibilidad de vacunar a niños de 12 años en adelante, lo cual es un logro muy importante, y dentro de poco, pues a medida que vayan saliendo los estudios, vacunaremos niños menores. Eso es muy importante, porque en la medida en que tengamos a los mayores protegidos, pues menos casos van a estar hospitalizándose y en UCI, y se van a ir retirando las medidas no farmacológicas. Vamos a ir, ustedes han visto, las restricciones de movilidad se han ido retirando y cada vez vamos a ir retirando restricciones, ¿cierto? Y cuando eso pase, pues muchas personas se irán infectando porque de pronto se retiren la mascarilla, porque ya se mueven más, van a más lugares, los niños volvieron al colegio, y este virus SARS-CoV-2 se volverá un virus como los otros virus respiratorios que son muy usuales en los niños. Entonces, pensando en eso, en cómo se va a volver SARS-CoV-2 hacia el futuro, lo más probable es que termine siendo un virus similar a lo que pasa con influenza, que produce hospitalizaciones y muerte mayoritariamente en niños pequeños y en personas mayores o personas que tienen algún quebranto de la inmunidad por alguna enfermedad adquirida. Entonces, hay que pensar en una vacunación hacia el futuro en esos 3 grupos de mayor posibilidad de gravedad. Ahí tenemos que adelantar entonces en vacunas para niños, refuerzos de vacunas en personas mayores de 60 años, y en personas, por ejemplo, trasplantadas o que tomen medicamentos que disminuyen la inmunidad. Las famosas dosis de refuerzos, por ejemplo, la tercera dosis en los casos de vacunas que necesitan 2, o la segunda dosis para las que apenas necesitan una dosis, hasta el momento, ¿usted cómo las ve? En esa misma orden de ideas que les venía contando, es usual, por ejemplo, que nosotros vacunemos contra influenza cada año a esas personas que tienen mayor riesgo de influenza grave. En ese mismo sentido vendrán las dosis de refuerzo. Vamos a empezar seguramente a poner dosis adicionales a personas trasplantadas, personas que tomen medicamentos que disminuyen las defensas o que van a empezar una terapia que disminuye las defensas, personas de edad mayor, por ejemplo, mayores de 60 años, que es usual que vacunemos a personas mayores de 60 años contra influenza, contra neumococo, y creo que en ese orden de ideas vendrán más dosis de refuerzo a medida que lleguen más estudios que nos vayan diciendo que esas dosis sí previenen hospitalización y muerte. Y que esos refuerzos sean con otra marca diferente a la que la persona tuvo, ¿cómo la ve? También lo veo venir, también veo venir los esquemas de fabricantes
cruzados o de formas diferentes de hacer la vacuna cruzados. O sea que como tenemos varias formas de hacer las vacunas, probablemente me vacunen con una forma de vacuna, con un método específico de hacerla y luego me pongan otra vacuna con otro método de hacerla. Más allá que las marcas, probablemente juegue un papel más importante es el método que utilizaron para hacer la vacuna y conjugarlos viene mostrando buenos resultados, entonces probablemente hacia allá iremos avanzando. En este mismo tema de los refuerzos y de las marcas, ¿cómo vienen a jugar las famosas variantes? Porque pues, sobre eso también se están haciendo investigaciones, pero también a veces escucha uno mucho mito. O sea, en realidad, ¿qué es que esta variante no podría ser con esta marca, que esta sí sirve, que esta no sirve? ¿Cuál es la posición de María Angélica Maya? No, la posición mía no. Los estudios científicos vienen mostrando que por lo menos a variante Delta, que es digamos la variante que creemos que es más transmisible de las que tenemos en este momento circulando en el planeta Tierra, las vacunas que tenemos actualmente siguen siendo muy efectivas para disminuir las formas graves de la enfermedad, incluso en personas infectadas con variante Delta. En ese orden de ideas, el tiempo nos irá diciendo, o sea, si surgen nuevas variantes que sobrepasen o hagan que el modelo de vacuna actual no sirva, pues probablemente ya han venido las industrias farmacéuticas o los científicos de esas industrias diciendo que es fácil construir un nuevo material genético para construir nuevas vacunas basados en las variantes que circulan. Vuelvo y traigo el caso de influenza. En influenza cada año se diseña una vacuna nueva, una para el sur del mundo y otra para el norte del mundo, prediciendo las variantes de influenza que van a circular durante ese año. De las decisiones que ha tomado el gobierno en relación con toda esta pandemia, ¿cuál no le ha gustado o cuál cree que al gobierno le ha faltado para haber logrado mayor efectividad? Yo creo que si estuviera pues en sus zapatos, que creo que es un trabajo muy difícil, hubiera arriesgado un poco más en inversión de vacunas tempranamente, hubiera creído más a que esas investigaciones iban a funcionar muy bien y hubiera entrado a negociar, digamos, más tempranamente para haber traído vacunas tempranamente, o hubiese utilizado pues, el desarrollo científico que existe en este momento en el país para aportar más a la industria farmacéutica ofreciéndole construcción de vacunas dentro del país. Investigación. ¿Y en pruebas? ¿Hubieran invertido más en pruebas o así estamos bien? Pero yo creo que el problema de las pruebas no fue la disponibilidad. Rápidamente Colombia tuvo disponibilidad de pruebas y una capacidad de pruebas muy altas. El problema de las pruebas fue en que la gente aceptara hacerse las pruebas, que las EPS dispusieran la prueba donde el paciente la necesitaba en el momento dado. Entonces realmente no creo que ese haya sido un problema del gobierno porque la disponibilidad, el INS se movió muy rápido a construir una red de laboratorios grande rápidamente y si tuvimos algún problema en algún momento fue en hacerle llegar la posibilidad de la prueba a la población o que la población accediera a hacerse la prueba. María Angélica Maya, especialista en enfermedades infecciosas. Ha sido un gusto tenerla por aquí, creo que nos ayudó mucho con las claridades del momento, porque estos temas hay que estarle dando una revisioncita cada cierto tiempo para que la gente los entienda mejor. Ha sido muy querida por venir por aquí, por estar en Teleantioquia. Muchísimas gracias a todos. A ustedes también muy amables por la sintonía. Recuerden que la próxima semana estaremos con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.